En esta oportunidad San Lucas nos ofrece un hermoso versículo en el capítulo 24, el versículo desde el 1 hasta el 6. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas, y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que él os habló cuando aún estaba en Galilea. El sermón de esta hora: Jesucristo vive para siempre. Fuimos invitados con mi esposa a predicar en la Convención Internacional de Guadalajara, en México. Y al llegar al Aeropuerto Internacional de Guadalajara había un periodista allí. Y hizo una pregunta, que de dónde veníamos nosotros, que quiénes éramos, porque había una convención de una organización religiosa en México, pero nosotros íbamos a una convención de la Iglesia Pentecostal Unida de México. Y entonces, después de la pregunta, se le explicó que nosotros somos seguidores de Jesucristo. Entonces este señor dijo: nosotros no le hacemos publicidad a Jesucristo, ni aparece en los periódicos ni en las revistas nuestras, porque Jesucristo desapareció hace 2000 años. Jesucristo es solamente una historia, y la historia es solamente para los muertos. Pero tuve que decirle: querido periodista, Jesucristo es la figura mundial por excelencia. Es la noticia más trascendental de todos los siglos. Jesucristo no está muerto. Jesucristo ha resucitado. Para usted está muerto porque usted no estudia las Escrituras, porque usted no conoce la palabra de Dios. Pero Él vive. Jesús es la noticia del siglo. Quiero decirle, señor periodista, que si usted examina el paso de la historia, notará que los grandes personajes del ayer ya no aparecen ni en los libros viejos. Ya los nombres de ellos aparecen a media tinta en los libros que contiene la gente. Pero hay uno que el paso trascendental de los siglos no ha podido borrarle su nombre. Él sigue siendo la máxima expresión de la noticia de hoy. Él no ha pasado de moda. Su palabra está tan fresquita como si lo hubieran escrito esta mañana. Nosotros no creemos en un Jesús histórico, en un Jesús de las tradiciones, en un Jesús cristalizado en una imagen, ni momificado en un ídolo. No, nosotros creemos en aquel Jesús del que la Biblia dice que Él es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Él es el Rey eterno, el Padre eterno, el Dios eterno. Jesucristo mismo dijo: yo soy el que soy. Y yo soy el que soy es el que nunca deja de existir, el preexistente Dios, el Dios que ha existido desde antes de la fundación de los siglos. O como dice el apóstol Pablo a los Hebreos en su capítulo 7, sin padre, sin madre, sin genealogías, sin principio de días ni fin de vida, permanece sacerdote para siempre. Él es el más famoso de todos, el más grande de todos, el más glorioso y el más excelso de todos. Él es el creador de los cielos y de la tierra. Sostuvo una nación por más de 40 años en el desierto, solamente con maná, una sustancia que tenía todas las sustancias proteínico-vitamínicas.
Y ninguno de los israelitas murió en el desierto por hambre, porque tenía todos los elementos necesarios para conservarlos durante 40 años. Sanó toda clase de enfermedades, levantó a los paralíticos, le dio la vista a los ciegos, a los muertos los resucitó. Por eso en nuestros cultos no hay olor a incienso ni a veladoras. Nuestros cánticos no son cánticos, no son cánticos fúnebres con olor a difuntos. No, en nuestros cultos hay un delicioso olor a resurrección, una hermosa fragancia a vida eterna. ¿Por qué? Porque Él habita en medio de nosotros, y donde está Él, donde habita Él, allá hay esperanza. Él se llama Emmanuel, Dios manifestado en la carne, Dios con nosotros. ¿Ah? Yo pasaba por un templo, fui invitado a predicar en Estados Unidos, y pasé por un templo pagano, por un templo religioso. Y el sacerdote estaba allí diciendo, se llama una ciudad que se llama Fort Lauderdale. Y lo oí que cuando yo pasaba decía él, estaba dando su rito y decía, nosotros somos muy afortunados porque nosotros tenemos una reliquia, tenemos una parte de uno de sus huesos, decía el religioso. Y claro, yo me puse a pensar, claro, ese señor tiene toda la razón. Él tiene una parte de los huesos del Jesús de ellos. Claro, porque el Jesús de ellos está muerto, está momificado, está cristalizado. Pero el Dios de nosotros está vivo y vive para siempre. Nosotros no tenemos un hueso de Jesús, tenemos su espíritu. ¿Ah? Jesucristo es más famoso que los Beatles. Jesucristo es más famoso que todos los grandes artistas que han desfilado por este mundo. Es más grande que todos los presidentes de las grandes naciones y potencias del mundo. Jesucristo es el Señor de los señores, el Rey de los reyes. ¿Ah? Él es más famoso que Elvis Presley, el inventor del rock and roll. Imagínense, más famoso que este señor artista que se llama Schwarzenegger, más famoso que Marilyn Monroe. Todos ellos se murieron, pero Jesucristo sigue vivo. Él no está muerto, ha resucitado, está en medio de su pueblo. Y quiero citarle un versículo que está ahí en la primera carta a los Corintios, el capítulo 15. Voy a citarle el versículo 12. Primera carta a los Corintios, capítulo 15. Voy a citarle el versículo 12. Le reitero, textualmente dice, pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, nuestra fe es vana. Nuestra predicación también sería vana. Y seríamos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó de entre los muertos. Escúcheme, resucitó de entre los muertos. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces, los que durmieron en Cristo también perecieron de toda esperanza. Y si en esta vida solamente esperamos en ese Cristo muerto, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora, escuche, señor periodista, esta declaración. Mas ahora Cristo ha resucitado de entre los muertos, primicias de los que durmieron. Es un hecho trascendental. Y si Cristo vive, nosotros también viviremos con Él.
Qué precioso todo esto. ¿Ah? Cristo no vino para vivir encerrado en un templo. No, Él no habita en templos construidos por manos de hombre. Él es el Dios supremo de la creación. Él desborda el universo. No es Dios dentro del universo, es el universo dentro de Dios. Él conoce todos los idiomas del mundo, por eso responde en cualquier idioma del planeta. Ahora, si usted necesita una respuesta, hoy la respuesta se llama Jesucristo. La gente piensa que nosotros somos unos caídos del zarzo, que somos unos ignorantes, que somos unos bobitos, porque no andamos con el reverendo fulano de tal, con el señor doctor fulano de tal. No, la Biblia dice que el que está con nosotros es más poderoso que el que está en el mundo. Dios les bendiga y adelante con el Señor.